Buenos días, alumnos y alumnas de segundo año. Aquí les habla el profesor Facundo Parise. Bueno, vamos a empezar a grabar clases. Voy a empezar a grabar clases en explicaciones para poder llegar de otra forma, buscar otro formato, no salir un poco de los trabajos en actividades con preguntas y demás. Van a seguir, obviamente, pero también voy a empezar a grabar algunas grabaciones. En principio quería mostrarles, aquí les presento, el sistema con el cual voy a trabajar. Una pila de libros, en este caso son biblioratos, con una percha colgada arriba. Bien, les explico esto por qué, porque en un momento futuro tal vez ustedes les voy a pedir una actividad al respecto, para que ustedes mismos hagan sus propios videos. Vamos paso a paso, tranquilos, no se preocupen. Hoy el tema que nos toca es el Estado, el concepto del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Qué demonios es el Estado? ¿Para qué está? ¿Por qué existe? Las funciones y los elementos que lo forman parte. Vamos a arrancar con una definición básica. En el libro también lo tienen. El Estado es una organización política de un conjunto de personas que viven en un mismo territorio. ¿Bien? Un grupo de personas unidas por un vínculo político que todas viven en el mismo territorio gobernado por el Estado, obviamente. Organizados bajo las mismas leyes aplican a todo el territorio, y gobernados por un poder central, un gobierno, que ejerce el control. ¿Bien? Vamos a empezar con las características fundamentales. ¿Cuáles son las características fundamentales de todo Estado? Para arrancar, el poder, como dije recién, es un poder centralizado. Hay un poder que controla todo el territorio. Vamos a ver más adelante que el Estado argentino, por ejemplo, es un Estado federal, con lo cual, además de haber un gobierno nacional, también hay gobiernos provinciales, pero eso vamos a dejarlo para más adelante. Hoy vamos a aproximarnos al concepto de Estado. Además de un poder centralizado, este poder está administrado por instituciones y un aparato burocrático. La burocracia vendría a ser lo que ayuda al Estado, al gobierno, perdón, a poder tomar decisiones, por ejemplo, cobrar impuestos, toda la parte administrativa sería, la parte burocrática. En todo Estado que se precia de tal es un Estado soberano, es soberano sobre el territorio. ¿Qué significa soberano? Que es la máxima autoridad reconocida tanto a nivel interno como externo. Y otro punto muy importante también para destacar, que todo Estado está limitado el accionar, lo que pueden hacer los que gobiernan, están limitados por los derechos de los ciudadanos. ¿Qué significa esto? No puede hacer un gobernante lo que quiera. ¿Por qué? Porque tiene que respetar reglas, leyes, y además está limitado también por los derechos de los propios habitantes que viven en el territorio. ¿Bien? Vamos a sacar todo esto, vamos a pasar ahora a explicar un poco cuáles serían las funciones, la función del Estado. Bien, ¿para qué está? ¿Qué debe hacer? Para arrancar, básico y obvio, como venimos hablando, lo que debe hacer es gobernar a la sociedad. Gobernar, ¿qué significa? Direccionar y regular la convivencia social. El gran objetivo del Estado, la principal función, es regular, organizar a la sociedad. ¿Ok? ¿De qué forma lo hace? Lo hace de distintas formas. Para empezar, el aparato coercitivo. ¿Qué significa el aparato coercitivo? Por ejemplo, a través de la policía, del ejército, gendarmería, todas las fuerzas que controlan a la población, es una de las formas para asegurarse este control, esta regularización. Obviamente, fundamental también, las leyes. Las leyes son las que organizan a la sociedad, lo que te dice lo que está permitido y lo que no está permitido. Pero otro punto también muy importante, espero que se entienda, de cómo se regula la sociedad, cómo regulás también, es la creación de una identidad colectiva. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una identidad colectiva? Bueno, podemos pensar la idea de considerarse a la sociedad que comparte un criterio en común, una forma de pensar común. Bien, por ejemplo, elegí esta imagen para graficarlo, en donde hay un vínculo entre ellos. Si bien los ciudadanos, los individuos son diferentes uno del otro, hay un sentido de pertenencia.
En este punto, en la futura clase que voy a grabar respecto al concepto de nación, vamos a ahondar un poquito más en este criterio. Pero ¿cuál es el gran objetivo de esta creación de la identidad colectiva, esta unión entre los ciudadanos, los individuos? Es buscar la legitimidad. El Estado busca, a partir de esta identidad colectiva, de este ser nacional, busca legitimar su propio poder. Lo hace a través de la escuela, por ejemplo, los medios de comunicación, etc. Repito que vamos a ahondar más en esto. Otra gran función fundamental del Estado es recaudar impuestos. El Estado tiene que recaudar impuestos. ¿Por qué y para qué? ¿De qué forma? Para empezar, ¿cómo recauda impuestos? Hay distintos tipos de impuestos. Impuesto a la ganancia, impuesto al IVA, por ejemplo. Esta idea de que todo lo que uno compra tiene un 21% sumado con la intención de recaudar. Tiene muchos impuestos, distintos tipos de impuestos. Cuando uno paga también los impuestos está haciendo esto. El Estado está recaudando ¿para qué? Para, a partir de esto, de este impuesto, el gran objetivo es también poder efectuar sus propios gastos. ¿Bien? Está unido. ¿De qué forma? O, mejor dicho, ¿en qué gasta el Estado el dinero? Permiso, voy a hacer un poquito de lugar. ¿En qué gasta el Estado el dinero que recauda? En la construcción, por ejemplo, de escuelas, la construcción de hospitales, obras públicas, ya sea autopistas, plazas, etcétera, todo lo que forme parte de lo que debe hacer el Estado con un fin social, un fin comunitario. Pero no solamente en esto gasta el dinero, también tiene que pagar sueldos de los empleados públicos, por ejemplo, los médicos, los docentes, los que ocupan un cargo de gobierno, todos los que ocupan un cargo dentro del aparato burocrático, lo que hablábamos antes, lo que forma parte de la administración. También todo empleado público, el sueldo sale justamente desde el Estado. También otra cosa que hace el Estado, que gasta el dinero, es en comprar insumos. ¿Qué significa comprar insumos? ¿Insumos qué es? Bueno, todo lo que sea necesario para el funcionamiento de la cuestión estatal, ya sean escuelas, obras públicas, repito, comprar cemento, comprar todo lo que ustedes consideren que todos los gastos que tiene el Estado implica también un gasto en materiales. ¿Bien? Muy bien, ¿cuál es el gran objetivo de todo esto? Vamos a sacar todo esto. El gran objetivo, la gran función que tiene el Estado, ¿cuál es? Buscar el orden. ¿Bien? Esa es la gran búsqueda del Estado. Pasamos a la última parte de la explicación, que refiere a los elementos que forman parte del Estado. ¿Cuáles son los componentes del Estado? En el libro lo explica que hay 4 componentes. ¿Bien? Para arrancar, básico, que también está la definición básica de arranque, el territorio. El territorio, acá le puse 2 imágenes, recorté 2 imágenes. ¿El territorio qué es? No es solamente el suelo, es el suelo junto con el subsuelo, el mar que le pertenece. Acá vale este gráfico explicar que todo el mar colindante, lo que limita, lo que está al lado del territorio nacional de cualquier país, hasta las 200 millas de profundidad le pertenecen a él, al Estado que está ahí en la costa. ¿Qué significa esto? Que el mar argentino, por ejemplo, hasta las 200 millas de profundidad, eso se lo considera mar argentino. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de las Islas Malvinas y el reclamo por las islas. Las islas están dentro de este perímetro, con lo cual la usurpación inglesa es ilegal. Por esto, ese es el principal argumento, firmado por los estados nacionales, en la ONU y demás, que no está siendo respetado. Acá está el principal reclamo. También el espacio aéreo forma parte del territorio, no es solamente el suelo, repito, el territorio. Implica todo. Hoy, en épocas de cuarentena, tenemos ejemplos de sobra. Por ejemplo, cuando el presidente de la nación dice que va a cerrar fronteras, que no puede entrar y salir nada más, o otros países que prohíben el ingreso de distintos aviones para repatriar a las personas. Ahí tenés otro ejemplo de soberanía. Volviendo al caso que hablamos antes, la soberanía es esto: el Estado puede decidir sobre
en qué se permite, qué no se permite dentro del Estado, dentro del territorio, perdónenme. Seguimos. Otro componente, la población. ¿Qué es la población? El conjunto de personas que viven en un territorio. ¿Bien? Estos pueden ser de dos formas distintas, categorizadas. Pueden ser o residentes, que viven pero que no tienen la ciudadanía, o los ciudadanos. ¿Ciudadanos quiénes son? Son las personas que tienen un vínculo directo y con el Estado. ¿Bien? También los residentes lo tienen, porque al vivir en un territorio tienen que obviamente respetar las reglas y demás. Ahora, respecto a esta cuestión de los ciudadanos, ¿no? ¿De qué forma se adquiere la ciudadanía? Hay distintas formas. En el Estado argentino, por ejemplo, puede ser por nacimiento. Toda persona que nace en el territorio argentino es argentino del momento de nacimiento. En otros países, por ejemplo en Europa, también existe la adquisición de la ciudadanía por sangre. Si vos tenés un abuelo, un padre español, italiano o un país de la Comunidad Europea, podés reclamar la ciudadanía. De hecho, yo lo hice, por ejemplo, mi abuelo español, tramité la ciudadanía española. Es otra forma de poder adquirir la ciudadanía. Y por último, por elección también. Algunos países permiten que después, cada país tiene sus propias reglas, repito, pero, por ejemplo, después de una determinada cantidad de años puedas tramitar la ciudadanía del país en donde estás habitando, acreditando tu trabajo, etc. Otro elemento, otra cuestión que forma parte del Estado es el poder. ¿Qué es el poder? No es más ni menos que la búsqueda de imponer un orden a través del monopolio de la fuerza. A ver si se entiende. La palabra monopolio significa que uno controla, uno solo. Mono viene de uno. ¿Okay? El monopolio de la fuerza significa cuando uno, en este caso el Estado, controla, como habíamos dicho antes, a través de la policía, del ejército, gendarmería, todas las fuerzas armadas, controla que se cumplan las reglas, las leyes, etc. Y por último, el gobierno. ¿El gobierno qué es? En esto no quiero ahondar mucho porque después la próxima unidad va a ser respecto al gobierno, pero vamos a poner una definición básica. Gobierno es un conjunto de instituciones que se ocupan de crear e implementar y aplicar las leyes. Bien, vamos a ver que el gran objetivo del gobierno es regular, organizar la sociedad, como había dicho al principio, a partir de las leyes. El gobierno es el encargado de llevar a cabo esto. Por último, quiero dejar una última reflexión, entender que esto que estoy subiendo, esta clase, esta cuestión teórica, se debería también entender, para terminar de entenderlo en su magnitud, con el estado actual, ¿no? El estado actual de cómo interviene la vida de los ciudadanos, limitando el derecho a la libertad, por ejemplo, con respecto a la cuarentena, pero buscando un bien común, el bien de evitar la propagación de la pandemia en Argentina. Bien, acá tenés toda esta clase que hablamos, puede estar representado debería ser analizado en base a esta cuestión que estamos viviendo de la pandemia y la cuarentena, en donde tenés un gobierno que a través del poder controla que la población en su territorio se mantenga aislada, el aislamiento social, para evitar la propagación de la pandemia esta que estamos hablando, ¿bien? También volviendo a lo que hablamos antes, las funciones del Estado también aplica completamente. La intención mía es intentar poder aplicar este marco teórico en la vida actual que todos estamos viviendo del aislamiento social. Bueno, espero que haya quedado un poco claro. Y nos estaremos viendo. Futuras clases seguiré subiendo. La próxima clase va a ser referido a la diferencia entre el concepto de Estado y nación. Les mando un saludo grande. Aguantar, todo va a pasar, ya va a pasar esto y volveremos a estar todos juntos contentos en el aula, que es lo que más queremos. Un beso muy grande, saludos, y estoy siempre abierto a sus críticas, sugerencias y qué cosas pueda hacer mejor para mejorar la comunicación y el entendimiento de los temas que vamos a ir viendo. Un saludo grande.